Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La medicina, en su definición, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento integral científico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. La medicina debe aspirar a ser honorable, ser moderada y prudente, económica y sostenible, ser justa y equitativa, y a respetar las opciones y la dignidad de los pacientes. Entre estas últimas, el respeto a los demás campos preocupados por el bienestar del ser es indispensable. La medicina tradicional o alópata ha sido por muchos años el camino que la mayoría de las personas han elegido para la sanación, mas sin embargo jamás ha estado sola, e incluso hay otras vías de mayor antigüedad que ella. La alopatía se basa en la administración de medicamentos que contienen sustancias activas y con la función de contrarrestar problemas que pueden existir en el cuerpo. Fuera de la también llamada medicina convencional, existen otras corrientes que también trabajan para lograr el bienestar del cuerpo. La etnomedicina, la medicina ayurvédica, el cuidado del medio ambiente como proveedor son parte de las prácticas milenarias en todo el mundo. Y la medicina biomolecular es la nueva revolución científica que incorpora el análisis y la detección de las propiedades terapéuticas de las plantas por métodos modernos, siendo una fusión de lo tradicional con lo innovador. La biomedicina constituye el eje primordial de la tercera vía. La fusión de las especialidades en medicina es muy apetecible. Poder tener a un médico que reúne la cualidad de poder tener varias especialidades que le ayudan en el diagnóstico y en el tratamiento, lo es igualmente. Hoy está con nosotros el doctor Rodolfo Castro Salti. El doctor Rodolfo Castro Salti, escuchen ustedes, es médico y cirujano. Además hizo la especialidad de radiología y hizo medicina interna. Y no conforme con eso, aún hizo terapia neural. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Qué alegre estar contigo, o sea que uno puede ir contigo y tener casi todas las especialidades reunidas. Se podría decir que sí. ¿Verdad? Cuéntanos un poco qué te llevó a ser médico y luego a ir recopilando y complementando estas especialidades. Bueno, yo creo que la vocación de médico es algo que lo traemos en el corazón, en los genes. Y lo que me motivó fue la dolencia en las personas, el dolor, las enfermedades, lo tomé como un reto para poder ayudar, contribuir de alguna manera a la condición humana, al mejoramiento de las personas. Y así fue que fue creciendo y creciendo y creciendo, y no había una satisfacción con solo ser médico y cirujano. Y me inspiré en la radiología porque miré que la radiología es parte importante en el área médica para poder encontrar la raíz de muchas enfermedades, de tantas patologías que hay, que existen. Entonces, eso me inspiró y dije, quiero ser radiólogo. Que luego lo hiciste posterior a ser ya internista. Y lo hice primero radiólogo. La radiología. Y terminando radiología, pues no me conformé. Entonces yo dije, bueno, radiología se relaciona mucho con medicina interna, o sea, muchísimo. Desde luego, el diagnóstico diferencial casi se basa en esas dos disciplinas. En esas dos, exactamente. Hay una fusión, diría yo. Excelente. Entonces,
me inspiré y tomé medicina interna. Claro, todo con mucho sacrificio, ¿verdad? Pero ahí está el sabor de ser médico. Claro. Porque nacen los sentimientos de afinidad para tratar, para ayudar. Y ayudar no solo a adultos, sino a adultos, jóvenes, niños. Y te comienzas a mover en ese universo de personas. Y en ese universo de enfermedades que nos afectan, entonces quieres el conocimiento para poder ayudar y contribuir. Entonces eso me inspiró, pero no estaba satisfecho todavía con todo eso. Entonces yo decía, todavía hay algo, y cuando escuché terapia neural en Alemania, bueno, ¿qué dije? Bueno, qué interesante, me llama la atención mucho. Entonces me inspiré a investigar, y una vez que investigué, bueno, me propuse, vamos a estudiar terapia neural, vamos a prepararnos en terapia neural, vamos a ver qué es terapia neural. Inicié y terminé. Y la incorporaste a la parte de todo el bagaje de la práctica. De la práctica, exactamente. Entonces, son 3 especialidades que se conjugan entre ellas, y es muy interesante por el manejo de tantas patologías que hoy en día han evolucionado y van evolucionando. Van creando resistencia, van creando barreras tras barreras. Entonces, ya el medicamento tradicional en sí, pues como que nos está costando un poco. Desde luego. ¿Verdad? Nos está llevando a un punto de toxicidad a nivel molecular y celular. Entonces, las alternativas, comencé a pensar, bueno, están a la vista nuestra. Y ahí fue donde me llamó la atención mucho el manejo de lo que era la homeopatía pura, y vine conociendo productos nuevos cada vez más, y el manejo de ellos en enfermedades muy delicadas, enfermedades terminales, ¿verdad? Como cáncer y así sucesivamente. Claro, la incorporación de todo lo que el doctor Castro hablaba tiene relación con que hoy día sabemos cada vez más que esa resistencia a fármacos, a la química convencional, ha evidenciado una buena cantidad de efectos adversos que han incidido en daños a la molécula y a las células. Y es por eso que más adelante ustedes verán cómo con el doctor podemos hablar de lo que ya significa innovación biomolecular. Cuéntame en tu quehacer médico, ¿con qué entidades patológicas te encuentras frecuentemente? ¿Qué es lo que más sacude y a tu consultorio? Y luego, ¿cuál de algunas de estas particularmente te llaman la atención para, en otro plano posterior, pasar a hablar ya de lo que es la pura práctica en relación a estas condiciones? Sí, bueno, uno de los volúmenes de pacientes que mucho acuden a la clínica son pacientes recurrentes con problemas alérgicos crónicos de diferentes tipos, rinitis, bronquitis, pacientes con enfermedades infectocontagiosas como el VPH, pacientes con problemas de insuficiencia hepática, insuficiencia renal. El segmento es muy grande, muy grande. Pacientes con problemas y desórdenes neurológicos, como podríamos mencionar un par de ellos, como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, accidentes neurocerebrales, que son muy comunes. Claro. Pacientes con problemas cardiovasculares propios, ¿verdad?
adquiridos y otros genéticos, ¿verdad? Que vienen ya de por sí, lo traen, son portadores. Y he tenido experiencia con estos casos, con cáncer cervicuterino, bastante volumen de pacientes, bastante. Estas condiciones que menciona el doctor Castro es importante conocer. Ustedes saben que dentro de las condiciones neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer es altamente incidente en la población y ocasiona un deterioro que desgasta a la familia. Así es. Hay estudios que han comprobado cómo componentes en la medicina biomolecular mejoran la condición cognitiva, mejoran el enfoque neural, regeneran, protegen a las neuronas de la formación de una placa beta amiloidea. Pero de todo esto, ahora que entremos con el doctor a ver las patologías, vamos a ahondar un poco más acerca de eso. Me llama la atención de esto que hablabas de las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer, pero mencionaste igualmente BPH. Eso nos tiene preocupados porque veo que en Nicaragua hay una condición casi epidémica de esta condición. Así es. ¿Qué es lo que hay alrededor de eso, doctor Rodolfo? De hecho es una patología, yo la llamaría endémica, ¿verdad? Va acrecentándose. El problema es el BPH. Sabemos, ¿verdad?, que hay 248 a 250 tipos diferentes, claro, ¿verdad? De los cuales 48 están hasta el momento, en este momento, confirmados que son, degeneran en cáncer, en células malignas a nivel de cervix. El problema es que no solamente queda afectando a la dama, ¿verdad?, a la señora, sino que es algo que no está muy consciente la población y muchos colegas, que también el varón, el hombre, es afectado. ¿Y qué es afectado? La próstata. Y ahí viene el cáncer prostático. Hay una relación importante más allá de, ¿verdad?, de solo ver el virus con esta condición. Es importantísimo todo lo que el doctor Rodolfo Castro ve en su práctica. Vamos a hablar en el siguiente segmento de diversos tipos de enfermedades y la acuciosidad clínica que él ha tenido de incorporar medicina biomolecular fusionado con su práctica neural y su práctica médica en pro de la resolución de estas condiciones. Continúe con nosotros. Dato importante. El sistema nervioso vegetativo regula las funciones de órganos y tejidos, integrándolos en ese todo y manteniéndolo en su máximo equilibrio posible. Cualquier irritación sobre esa red nerviosa puede alterar el neurovegetativo y así aparecer síntomas diversos en cualquier zona del cuerpo. La terapia neural pretende neutralizar esas irritaciones mediante inyecciones en puntos específicos, según la historia de vida de cada persona, y su sistema nervioso buscará un nuevo orden de mayor equilibrio, en el cual el dolor, la infección, la alergia, el desarreglo hormonal quizá ya no tendrán necesidad de ser. ¿Sabías que los flavonoides son componentes de las plantas, frutas, legumbres, granos y vegetales que pueden ser moléculas, sustancias o pigmento que dan al organismo protección de los daños ocasionados por elementos o sustancias oxidantes como la contaminación ambiental, los rayos ultravioleta y otras causas? Estos componentes no son obtenidos en cantidades suficientes de los alimentos, por eso es importante complementar con coadyuvantes de flavonoides y así ayudar a nuestro organismo a mantener el equilibrio. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. La terapia biomolecular se basa precisamente en recoger la molécula óptima
e introducirla al organismo para que haya una recuperación del equilibrio que se perdió. Parte de la experiencia y de la especialidad del doctor Castro Salti tiene que ver con esta condición. Él estudió en Alemania terapia neural y él nos va a relatar su semejanza con todo lo que hoy conocemos con los productos de flavonoides que están contenidos en la terapia biomolecular. Cuéntanos y amplíanos en ese respecto. Sí, eso me llevó a ahondar en Lipton y Econex. En Alemania, dentro de la práctica y el estudio, que no se limita, no es corto de hecho, pero es exigido completamente tomar las muestras y procesarlas como médicos, ¿verdad? Entonces comenzamos a tomar los principios activos de angina 1, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que es un producto para el sistema inmunológico, y procesar la bellosina, ¿verdad? Que es un componente. Entonces, cuando estaba acá en Nicaragua, me puse a pensar, bueno, hablando de Lipton tiene moléculas muy inmensas. Podemos decir inmensa porque no podríamos terminar, creo yo, de hablar de ellas. Platicar acerca de ellas y de las propiedades. Entonces tuve una experiencia importante y fue el tomar la experiencia de terapia neural que trabaja a nivel de papulitas, ¿verdad? Y tomar micras de Lipton y aplicarlas a pacientes con determinadas patologías. No uno, sino muchos pacientes, ¿verdad? Que hasta el día de hoy sigo en contacto con ellos en León, ¿verdad? La mayor parte en León y las comarcas de León y Juigalpa en este momento. Y me encuentro de que el efecto me era prácticamente en una evolución de 48 horas. Fascinante. Extraordinario. Fascinante. Entonces, cuando yo miro a un paciente con Guillain-Barré, y yo me quedo a las 48 horas, antes de las 48 horas, el paciente estaba sentado pidiendo comer. Fabuloso. El Guillain-Barré es una condición que ustedes merecen conocer, acerca del cual se instala una posibilidad de un virus o algo que ataca al propio sistema nervioso del cuerpo por un error. Y entonces hay una polineuropatía que va ascendiendo. La gente, un buen grupo terminan con traqueostomía porque hay deficiencia de todo el sistema, muerte o parálisis permanente. El hecho de que tú nos cuentes que en 48 horas tienes un cambio, yo lo secundo con la experiencia que hemos tenido por vía oral. Así es que tu parte acelera el proceso en pacientes que se han mejorado notablemente. Cuéntanos un poco también de tu experiencia con insuficiencia hepática, con estos mismos pacientes con Alzheimer o Parkinson y otras entidades que tú manejas en tu clínica. Sí, pacientes con insuficiencia hepática, tanto tipo hepatocelular, ¿verdad? Que estamos hablando de una insuficiencia hepática genética. Y hablamos de una insuficiencia hepática con el nombre conocido muy popularmente de cirrosis hepática de origen etílico, probablemente, sí, ¿verdad? Sí, que es el más común. Pero nos encontramos con estas dos variantes y hay otras cuantas ahí, ¿verdad? Que son muy pocas conocidas. Entonces, con ellos también me llevé, teniendo la primera experiencia, yo dije, bueno, hay una relación muy estrecha. Entonces, si tenemos una regresión a nivel de la pared celular, porque así es que trabajan, claro, ¿verdad? Así que trabajan los productos, tanto de terapia neural como Lipton, que para mí fue una sorpresa Lipton. Para mí fue una sorpresa porque para mí era
terapia neural únicamente. Entonces yo me encuentro que, oye, hay otro producto. Y es de Guatemala. Fascinante, ¿verdad? Extraordinario. Entonces, yo tomo estos y los comienzo a aplicar a mis pacientes en forma de papula y tomados en concentraciones, por decirle puras, o sea, esencia, ¿verdad? Ya no permití de que el paciente lo realizara, sino que yo se lo preparaba para que lo ingiriera. Entonces fui notando que los cambios eran más rápidos, efectivos y algo extraordinario, irreversibles. No había rebote, claro. No había retroceso, sino un avance sostenido hasta el día de hoy. Fascinante la parte que tú narras en ese sentido, porque precisamente hoy día hay muchos estudios de reperfusión coronariana, de tratamientos de infarto en miocardio, de la protección de las membranas lipídicas, correcto, de evitar el rompimiento de una placa de ateroma que está dentro de una arteria y puede ocasionar un trombo, un émbolo o una hemorragia. Exacto. Es fascinante, ¿verdad? Y como tú dices, uno podría ponerse a hablar, imagínense ustedes que todo lo que Dios dejó en la naturaleza, brócoli, guanábana, anona, todo hoy día es factible de que la ciencia, a través de la inteligencia de la que Dios proveyó al humano, detecte una molécula, una cuestión ínfima como la que habla el doctor Castro, y esta puede ser introducida al cuerpo por vía oral e incluso él lo hace ya ahora por vía neural, con esos resultados que son asombrosos. He oído la palabra asombro de varios médicos en algunos pacientes que tenían erosionados sus cérvix en mujeres y que 48 horas después hay resolución. Yo fui testigo de ver esos videos. Y entonces el médico me dijo, estoy asombrado, tal como tú lo confirmas, ¿verdad? Así es que esto es fascinante. Yo quisiera como, de alguna forma, ver si narres como los otros casos que llevamos y que nos cuentes qué sigue ocasionando asombro en tu práctica en relación a otras patologías. Son tantas, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya llevo ejerciendo aquí en Nicaragua 3 años, ¿verdad? 3 años, y en los 3 años pues es mucha la cantidad de pacientes que he tratado y he manejado. Gracias a Dios de toda esa cantidad de pacientes, hasta este momento no he tenido ningún retroceso negativo hasta el momento. Claro está, ¿verdad?, de que estamos en las manos de nuestro Dios. Desde luego. ¿Verdad? Y dependemos de Él. Pero Él nos dejó, como tú decías, la remolacha. Y la gente mira una remolacha y dice, no quiero remolacha, yo no me gusta. Pero ¿cuántas cosas da la remolacha? Desde luego, sí. La zanahoria, el apio. El brócoli. El brócoli. Entonces, vamos a despertar el hambre en todo el auditorio, Rodolfo. Creo que sí. Pero eso lo tenemos en esencia en Lipton, en esencia en Econex, en esencia en tratamientos de terapia neural, ¿verdad? Porque no podemos dejar tampoco de lado y aceptar, ¿verdad?, terapia neural. Claro, es muy, como muy son un complemento. Completamente. Se unen las dos, al final las dos se unen. ¿Qué es lo que en mi persona yo, con mi experiencia en Europa, me animé a hacerlo? Porque no tenía aquí en Nicaragua los elementos, los equipos para yo hacer los ensayos y ejecutarlos, sino que lo que hice fue, sacar deducciones y esquemas a mano, cálculos a mano, como un niño, ¿verdad? El peso, la edad, aunque fuese un adulto,
cuánto podía yo diluir para poder hacer un bloqueo a nivel coronal y de tallo cerebral. En el caso de pacientes con derrame cerebral, con pacientes con Parkinson, ¿verdad? Con pacientes con secuelas de Guillain-Barré. Exacto. Entonces, y así irme extendiendo a diferentes partes de miembros afectados. Entonces comencé a ver la notoriedad y el avance positivo. Entonces eso me motivó. Fascinante, Rodolfo. Te pido que de alguna manera puedas despedirte de todo tu auditorio y que envíes un mensaje sobre todo pues a la población para que acuda y sobre todo también a nuestro gremio médico de ir manteniendo un espíritu inquisitivo, de curiosidad. Pero tú lo dijiste, de cómo veamos cómo podemos ir haciendo una tercera vía terapéutica. Correcto. Una vía integrativa que integre lo natural con lo biomolecular, con lo neural. Entonces te dejo ahí en el uso de la palabra para que nos envíes un mensaje. Sí, yo invito de una manera muy honorable, ¿verdad?, a todos los colegas médicos. Yo pienso, como decía uno de mis tutores en Alemania, los médicos hacemos ciencia. Y el médico emprendedor se vuelve un científico médico. Así debe ser. Y así tiene que ser. Cuando tenemos el amor a lo que hemos estudiado. Yo los invito a eso, los invito a explorar, a experimentar con esto innovador, que es innovador para nosotros actualmente, pero que en otros países ya lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, pero ahora que lo tenemos nosotros acá en Nicaragua, ayudar a tantas personas que lo necesitan. Entonces, no quedarse con el perjuicio de no me arriesgo porque no creo tanto. Yo les invito, investiguen, documentense y háganlo. Hagan ciencia. Acción es la palabra mágica. Así es. Así es, Rodolfo, que muchísimas gracias. Hoy fue un placer y un gran privilegio haber estado contigo con un personaje que ha logrado fusionar todo un quehacer médico y que ahora incorpora medicina biomolecular. El doctor Albert Szent-Györgyi, el que descubrió el primer flavonoide por allá por 1930, quien tuvo a su cargo el descubrimiento de la vitamina C para la cura del escorbuto, dijo algo de lo que dice el doctor Rodolfo: descubrir algo es ver lo mismo que está viendo todo el mundo, solo que verlo de manera y con interés diferente. Yo soy el doctor Jacobo Aguilar, de los investigadores médicos. Rodolfo, de nuevo, un gran gusto haber estado contigo y seguiremos viéndonos en próximos programas. Esto fue todo en su programa Los Investigadores Médicos. Lo esperamos la próxima semana con más información de su interés.